Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes. Estamos aquí, Jóvenes para los Jóvenes, en este domingo, desde el Colegio Salesianito. Volvemos entonces con los jóvenes que han realizado para el Intercolegial Deportivo con los varios colegios de la capital. Y nosotros queremos conversar con estos jóvenes que así ya se reúnen siempre. ¿Cómo le llaman a la formación, al equipo que ustedes tienen aquí? ¿Vos sos qué cosa, el presidente? Bueno, preséntense un poco, por favor. Comenzando con el presidente, la vice, etcétera, etcétera. Así también vamos conociendo y damos a conocer a través de Jóvenes para los Jóvenes las actividades, lo que están realizando y cuál fue lo más lindo que ustedes pudieron vivir aquí con los otros colegios y con los otros jóvenes. Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo San Martín y soy el presidente del Centro de Estudiantes. Mi nombre es Diego Pisurno, yo soy el vicepresidente del Centro de Estudiantes. Mi nombre es María Fe Moro y soy la tesorera del Centro de Estudiantes. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Román y soy secretario general del Centro de Estudiantes. Buenas tardes, soy Valentina Díaz y soy la secretaria de actas del Centro de Estudiantes. Muy buenas tardes, yo soy Rosario Hidalgo y soy vocal 1 del Centro de Estudiantes. Mi nombre es Sebastián Galmes y soy secretario de Convivencia. Mi nombre es Leila Lescana y soy secretaria de Arte y Cultura. Muy buenas tardes, mi nombre es Cielo Silvero y soy secretaria pastoral y acción social. Yo recuerdo que con Silvero ya tuvimos también la televisión, ¿verdad? En Jóvenes para los Jóvenes justamente, entonces ya son conocidos también por toda la audiencia, ¿verdad? Jóvenes para los Jóvenes, como siempre, nosotros llegamos hasta todas las familias. Y también así queremos siempre transmitir los valores principalmente. Bueno, vamos a comenzar aquí con el presidente. ¿Cuál fue el objetivo principal? ¿Qué es lo que ustedes quisieron transmitir al estilo propio de ustedes del Salesianito, verdad? Porque cada intercolegial dice que tiene algo peculiar. Eso es cierto. Cuando dice que uno va a otro colegio, dice que ahí ve lo suyo. Y bueno, entonces el Salesianito, ¿qué es lo que ofrece y cómo los jóvenes comparten con ustedes y cómo ustedes preparan también este intercolegial? Nosotros en el Salesianito obviamente vivimos un ambiente salesiano en el cual queremos crear un ambiente deportivo sano donde se utilice el deporte como recurso de solidaridad y de fraternidad. ¿Ustedes llegan a lograr eso ahí con los jóvenes verdaderamente? Porque cuando viene, por ejemplo, de otra espiritualidad, vienen de otros colegios, ¿ustedes llegan a transmitir eso que es propio de ustedes, como vos estás diciendo, el estilo salesiano, el estilo de competencia, el estilo de compartir o el condividir, ¿verdad?, las propias fuerzas y deseos, los ideales de los jóvenes? Sí, desde cuando les recibimos hasta cuando salen, el trato con ellos, el trato y la educación salesiana que nos inculcan acá en el Salesianito. Muy bien, entonces estamos aquí con los jóvenes. Vamos un poco de esta parte. Vos, por ejemplo, tu función, ¿cuál es específicamente? Estas competencias y en la organización también. Y en hacer que todo el ambiente del cuerpo estudiantil sea un ambiente sano y salesiano. Entonces, esto es lo que los jóvenes proponen aquí, lo que ellos nos están diciendo, que sea un ambiente, dice, sano.
porque siempre existen también dificultades, o no hay nunca dificultades. Pisurno, ¿qué bueno decir? Hay dificultades también así cuando ustedes organizan y viene, por ejemplo, hay algún joven medio patotero por ahí. Y siempre en todo evento surgen dificultades. Primero internamente, pero cabe recalcar que en este intercolegial lo que nos deja en alto es que nosotros terminamos muy unidos. Básicamente este intercolegial a nosotros como centro de estudiantes nos unió y eso también ayuda en el tema de que los colegios vienen y ven si los organizadores se llevan bien, están bien, eso eleva el nivel. Entonces en el intercolegial a nivel de colegios no surgió ningún problema, todo se pudo solucionar. Como dijo Guillermo, tratamos de que ese ambiente salesiano se viva durante el intercolegial. Y con respecto a la organización, el fixture, o sea, quiénes van a jugar, cómo se hace, los sorteos, cada uno, si por ahí ustedes lo pusieron ya fulano contra fulanito, porque a ese le vamos a ganar luego. Realmente no, padre. Nosotros hicimos el sorteo muy transparente, no hicimos los cruces, no cocinamos ningún cruce. ¿Y dio resultado eso de que todos tienen que participar mínimo en 3 categorías? Y realmente sí, porque logramos nuestro objetivo. En todas las áreas deportivas que tuvimos, en todas las canchas, sí o sí veíamos que los compañeros de otros deportes estaban alentando a su colegio. Y fue algo muy hermoso ver cómo entre todos se alentaban y se apoyaban. ¿Cómo veía a los jóvenes en el sentido de la competencia? ¿No eran muy nerviosos, algunos que solamente querían ganar? ¿O hay ese espíritu también de amarse, de quererse, de compartir verdaderamente? ¿Se siente esa amistad entre un colegio y otro? ¿O hay demasiada competencia? Nos arañamos todo, nos tiramos todo el cabello, eso. Y la verdad que obviamente entre algunos colegios había algún tipo de competencia o lo que, sí, o sea, la rivalidad de los colegios, digamos, pero igual eso no generó problemas ni nada. Siempre se mantuvo el respeto entre los equipos y el perdedor aceptaba si perdía, ¿verdad? O sea, no había ningún tipo de problemas ni nada. Yo creo que esa parte estuvo muy bien también. Bueno, entonces estamos Jóvenes para los Jóvenes aquí desde el Salesianito, el intercolegial, que ellos han celebrado hace poco, ¿verdad? La participación juvenil siempre en el deporte, una de las características importantes que tenemos dentro del carisma salesiano. Entonces nosotros siempre agradecemos a nuestros auspiciantes que están con nosotros para que Jóvenes para los Jóvenes llegue hasta cada familia, llegue a cada joven, llegue a cada papá, a cada mamá también. Y por eso estamos muy agradecidos. Jóvenes para los Jóvenes vuelve enseguida entonces después de la pausa. Jóvenes para los Jóvenes, en este domingo estamos en el Colegio Salesianito del Intercolegial del 2018. Pero nosotros queremos saber algo más también, porque siempre, casi cuando hablamos de intercolegiales entre los jóvenes, miramos solo el aspecto del fútbol, las cualidades, las destrezas del deporte, más bien apuntamos a eso. Pero sin embargo, estos jóvenes aquí nos quieren hablar también de otro estilo de intercolegiales. A ver un poco, explíquenos eso, por favor. Bueno, dentro de nuestro intercolegial tenemos una actividad llamada Salesianito Fashion Show. Esta fue la edición 2018, en la cual estuvimos presentando en puesta de pasarela varias marcas, en las cuales estuvieron modelando alumnas del colegio entre tercero, segundo y primer año. Es una actividad que se realiza para fomentar la iniciativa y la participación de los alumnos, en el cual se estuvieron mostrando también actos culturales de parte de nuestros alumnos de canto, abriendo el desfile, y también al final para todo el estudiantado trajimos una banda muy reconocida para que la diversión de ellos y para el gusto, para tenerlos contentos. Explíquenme, ¿qué proyectos tienen para este 2018? Porque eso también tenemos que saber. Si decimos que un centro de estudiantes solamente está en el deporte o está en el hacer modelaje, entonces me parece que no es centro de estudiantes. Tiene otra cosa, estudiantes. A ver un poquitito. Sí, tenemos también lo que sería el intercolegial de física. Segunda edición, a realizarse el día 26 de mayo en las instalaciones del colegio.
Pues yo ahora hace mucho que al Salesianito no le estoy, o no sé nomás si no escucho, porque yo ahora estoy en Lasaña. Ahí está, pues. Pues no escucho más. Yo hasta el año pasado escuchaba mucho, ¿verdad? Quienes salían medalla de oro y eso en física, en química, no sé, en otro. Astronomía y todo el año pasado, ¿verdad? Y este año ustedes no me dijeron más nada. Este año el alumno Sebastián Núñez del tercero Ciencias Básicas A ganó, o sea, quedó entre los, sí ganó una beca para ir a Estados Unidos, para ir a la NASA. Sí, el campamento espacial. Diario. Sí. Nadie de ustedes me comentó. También se subieron en las páginas y todo eso, en las redes sociales del Centro de Estudiantes. Sí. ¿Y ustedes organizan también algo así entonces? Está el de física, dijiste. Sí. ¿Qué más? ¿Hay algo también más que tenemos el primer intercolegial a nivel nacional de guaraní. Tenemos distintos colegios invitados, tanto en las ciudades de Concepción, Villarrica, Opacaraí. También tenemos colegios que están en Alto Paraguay y entre otras localidades del país. Ya. Y entonces, por ejemplo, de Concepción, ¿van a venir de todos los colegios pueden venir o solamente lo hacen a nivel de ustedes, a nivel salesiano? No, todo colegio que quieran. Todos los colegios que se sientan capaces para participar de colegial. Y más o menos, ¿cómo sería? A ver, así entonces, hagan ya como publicidad a través de esto. Miren a la cámara y digan, queridos jóvenes, a ver, si en guaraní, que ustedes le están, ahí se quedan todos así, papi, vean. ¿Cómo le vas a invitar a alguien en inglés? ¿Vos preferís antes de invitarle en inglés a ver a que venga a un concurso de guaraní? ¿Verdad? Bueno, en castellano entonces te permito. Inviten un poco ¿y en qué consistiría? ¿Cómo sería? Bueno, el intercolegial de guaraní se realizaría 2 días en las instalaciones del colegio. Como ya dije, hay varios colegios de distintas localidades del país. Las edades, por ejemplo, ¿de qué año a qué? Sería desde el primer curso de la media hasta el tercer año. Primero, segundo y tercer curso. Sí, las invitaciones a los colegios se hace como el intercolegial, o sea, mandamos a los distintos colegios y depende de ellos aceptar o no. Fecha más o menos, así entonces todos ya sabemos, ¿verdad? La fecha es el 29 de agosto. 29 de agosto. Entonces ahí podemos participar. ¿Y eso solamente van a ser para alumnos, para ustedes? ¿O tienen que venir acompañados de su profesor y los profesores también van a competir? No, solamente los alumnos. Y por colegio serían 5 alumnos los que participan. ¿Por qué no hacen competir a los profesores? Sería una buena idea. ¿No? ¿Por qué? Porque los profesores realizan el papel de entrenadores y mentores de los alumnos. Sí, ya sé, ellos pueden entrenar todo lo que sea, pero entre entrenador y entrenador también se puede hacer una competencia. ¿Quién gana, verdad? ¿Cómo? Para el año que viene. Buena idea, exactamente. Entonces llámeme a mí también. Entonces, si año esta guay te veo, Pepe, na pemenino es el primer premio, peñemos en 20 se digo, ya, andaron boas samuai. Peguaba las allá, da peguaba, lleva. Entonces pegaba para peñe popetepa. Bueno, muy bien, entonces estamos en Jóvenes para los Jóvenes aquí del Colegio Salesianito. Estamos hablando con ellos del triunfo también tan lindo, porque siempre cuando los jóvenes llevan adelante una de estas actividades ponen mucha garra, mucho entusiasmo. Y es esto lo que queremos también transmitir y que los padres también siempre puedan entrar en esta dinámica de sus propios hijos, saber acompañar. Si nosotros decimos Jóvenes para los Jóvenes en familia, es justamente por eso, porque queremos que los jóvenes tomen la iniciativa, pero nosotros también tengamos esa alma juvenil, ese deseo de acompañarlos siempre. Bueno, ahora les quiero hacer otra pregunta, a ver un poco la relación entre ustedes, cómo ustedes trabajan. Tienen que decirme un poco, a ver cómo se organizan dentro de un centro de estudiantes. Realmente tenemos reuniones semanales, todos los miércoles, depende de la disponibilidad de tiempo de los miembros del centro de estudiantes. También tenemos reuniones cada 15 con los padres para informarles y que ellos nos den sus consejos, porque realmente, como le dije a todos acá, sin los padres esto no es posible. Necesitamos el apoyo y el acompañamiento de los padres. ¿Cómo? Ese para mí es algo nuevo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Ustedes le llaman a los papás? Sí, llamamos a reunión a los padres. ¿Es algo nuevo, verdad? ¿O siempre fue así? ¿Siempre fue así? Es algo nuevo. Para mí es algo nuevo. Yo estuve 2 años aquí y nunca escuché eso. O sea, nunca le he visto a los papás que le acompañan. ¿Pero por qué eso? Porque ellos son celosos, nomás vienen detrás de usted a ver si qué va a estar haciendo. Para informar de nuestras actividades, para informar lo que hacemos nosotros. Sí, o sea, para que ellos sepan y les acompañen y les apoyen, ¿verdad? Y resulta, Pío. Realmente resulta. Aparte de eso necesitamos a los padres porque ellos necesitamos de su mayoría de edad para la parte legal en los contratos y todo eso. Ah, o sea, también para eso. Bueno, pero está bien, o sea, se trabaja en familia justamente, ¿verdad? En conjunto. ¿Y cuál es lo que en este año exactamente
ustedes lograron, qué más les parece, todas las actividades. Tienen que contarme un poco también y así que toda la gente sepa, entre tantas actividades que ustedes tienen, los proyectos, ustedes tienen, por ejemplo, su calendario de actividades para este 2018. Sí, la verdad que el año recién está comenzando. Esta primera actividad es la primera actividad más grande que tuvimos, que recién terminó, que es el intercolegial, y van a ir viniendo más. Tenemos un calendario que se realizó a comienzo de año ya, el año pasado ya, ¿verdad? Cuando asumió el centro de estudiantes y que se fueron haciendo una idea más o menos de las actividades que tendremos en el año. Todo bien calendarizado. Sí. Entonces, ¿y cada uno de ustedes se responsabiliza de algo o todos juntos, como equipo? Claro. Pero seguramente que hay Por alguien ejemplo, que estira más, sí, dice, claro. yo me voy a encargar principalmente de intercolegial. Eso, sí. Yo me voy a encargar principalmente, no sé, de desfile de moda. Yo me voy a encargar especialmente de esto de guaraní. Hay personas cabezas y detrás de esa persona otras que le ayudan a desarrollar la actividad. Y esos son, o sea, ustedes se designan como. Cada uno dice, yo quiero hacer eso, a mí me gusta eso, mi cualidad, según la habilidad de cada uno. Sí, o sea, el centro de estudiantes tiene por secretarías como nos presentamos. Yo, por ejemplo, soy de arte y cultura y me voy a encargar, no sé, del dance y el voces, por ejemplo. Y cada secretaría tiene su actividad y entre todos nos vamos ayudando también porque, como sabemos, organizar algo es muy difícil y más con tantos alumnos en el colegio. María Fe, vamos a escucharte un poco. ¿Cuál es tu función específica, María Fe? Manejo la plata. ¿Cómo están así con la platita? ¿Consiguen, vio? ¿Qué es lo que buscan? ¿Auspiciantes? ¿Pagan? ¿Piden? En realidad buscamos más para auspiciantes porque no teníamos plata. Entonces no teníamos que conseguir para auspiciantes, tenía que venir la plata a nosotros. Esta fue nuestra primera actividad grande que tuvimos. Bueno, seguimos aquí, estamos desde el Salesianito conversando con estos jóvenes que nos hablan un poco de la experiencia que han hecho el intercolegial aquí. Ahora me tienen que hablar un poco de los participantes, quiénes fueron los colegios que estuvieron participando, quiénes fueron los campeones también, porque yo quiero saber un poquitito de eso. A ver si por ahí mi colegio donde yo estoy actualmente llegó algún trofeo también y entonces le tengo que felicitar a estos jóvenes. A ver, díganme, fuerza. A ver, Cielo, no va a decir, ¿vos te acordás? ¿Vos estabas con el Fixture? No. No me encargué especialmente del fixture, pero sí tengo en mente la mayoría de los colegios. En total participaron 23 colegios. ¿23 colegios? Sí, 23 ¿Y colegios. cómo lo hicieron todo para que entre aquí 23? Y nuestro colegio es muy grande, por suerte, y pudimos estar todos juntos, igual fomentando siempre compañerismo. Entre los colegios estuvieron, de los colegios salesianos, fueron Monseñor, Domingo Sabio, de Santa Ana, Don Bosco Pacaraí. Y esos serían los salesianos. Después tuvo el Santa Clara. ¿Palomino y María Auxiliadora? No participaron en este año. Ah, ya. Y entre muchos otros colegios, estuvo el Colegio Senae, San Martín, CPB, Santa Catarina, CTN, que es Colegio Técnico Nacional, Campo Alto, Apostólico, Aula Viva, Las Teresas, ASA y entre otros colegios más que en este momento no tengo en mente. Sí. Y especialmente agradecemos la presencia de los 23 colegios porque se prestaron para algo tan lindo que nosotros estuvimos organizando. Récord. Nunca yo Sí. escuché tanta participación, por lo menos en ese Salesianito. ¿O sí? Sí, tengo entendido que es un récord, Uno de sí. los más. Suele ser hasta 20 colegios aproximadamente. Por eso hasta 20 yo Sí. recuerdo, antes 23. Bueno, entonces quiere decir que ustedes se están moviendo bastante, ¿eh? Les Y, felicito. sí. Y entre los campeones quedaron varias copas en casa, especialmente fútbol suizo. Quedaron en Sí. casa, pella por la catralla. Hicieron todo- No. Siempre fuimos muy transparentes. ¿Ah, sí? Todo transparente. Bueno, voy a preguntar al árbitro. Las copas... El árbitro también le llamamos aquí a ver un poco. Bueno, las copas que quedaron en casa sería en fútbol suizo femenino y ¿Qué? futsal ¿Fútbol femenino. suizo? Nunca escuché, a ver. Fútbol suizo sería ¿Cómo el se juega? fútbol en la cancha sintética. Y eso le llaman suizo, de 7 creo, porque jugadores. es sintético. Sí. De 7. 7-7. 7-7. Sí. Ah, bueno, ya entendí. Después luego futsal y también quedaron copas en básquet, vicecampeones, vóley también vicecampeones y handball, vicecampeones. A la cuenta. Sí. Creo que así llegaron todos los trofeos, entonces. ¿Para qué es lo que invitan los otros, entonces? En básquet femenino ganó Monseñor. Monseñor. Sí. Bueno, y después. Y vóley masculino también ganó el Monseñor. Sí. Y los Laureles ganó handball. Sí. Y luego Campo Alto ganó básquet masculino. A la Nuevamente.
Che, ¿qué es lo que vos tenés, Cielo, en tu cabeza? ¿Vas a acordarte todito? ¿O vos eras la Y- encargada de...? No sé, la verdad, especialmente yo era la encargada, la verdad, de la aplicación que estuvo en la intercolegial y al recargar los datos se me fue quedando. Ya, muy bien. Y por eso tuvimos una aplicación, fue Una algo aplicación. innovador en el colegio. ¿En serio? Showmore se llama la aplicación. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y quién sí. hizo? ¿Ustedes inventaron? No. Un exalumno del colegio nos dio esa aplicación y nosotros recargamos los Aquí lo datos. hicieron en el colegio, porque aquí tiene la parte informática. No, o sea, la aplicación en sí hicieron en su empresa, pero nosotros sí recargamos acá en el colegio nuestros datos, o sea, No me digas. la lista de buena fe, quiénes ganaban, los partidos, el resultado, el patio de comida con los diferentes precios. Bueno, enseguida entonces vamos a saber algo más aquí de lo que están realizando estos jóvenes Centro de Estudiantes del Salesianito, a quienes estamos visitando. Jóvenes para los jóvenes en su propia casa.
volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. En este domingo, en esta tarde, estamos compartiendo con estos jóvenes que concluyeron esta hermosa fiesta, ¿verdad? La fiesta de los intercolegiales que realizaron en su colegio. Pero ellos nos contaron y ahora queremos desarrollar un poco más y tienen la posibilidad de invitar también a los otros jóvenes, a los otros colegios, de las próximas actividades que van a realizar. Tenemos nosotros una actividad a nivel colegio que es preparar a nuestros compañeros, alumnos de la institución, no solo en la parte deportiva, porque todo siempre es deporte. Claro. Entonces, este año queremos innovar creando clubes y academias. Tenemos una academia literaria que consistiría básicamente en una reunión de promover la lectura, la escritura, el debate entre los compañeros. Tenemos el club de astronomía, como nuestro compañero que viaja a la NASA, va a estar acompañando. Y este que viaja a la NASA, ¿qué va a ir a hacer en la NASA? ¿O saben algo ustedes? Se va a ir a preparar, va a ir a estudiar. O sea, para pertenecer a la NASA, ¿vio? O ya mirar nomás. Ojalá, eso esperamos. Bueno, yo digo ya mirar nomás, pero ya hay mucho. A mí nadie me llamó de la NASA, por ejemplo. Me llamó de ese colectivo NASA que hay por ahí, ¿verdad? Pero nadie. Bueno, y después, ¿y qué tienen que hacer ahí? Y entonces es promover la astronomía a nivel juvenil, haciendo observaciones, aprendiendo física, matemática. Y sobre eso también tenemos las academias, o sea, los clubes físicas de matemática, como explicaron. Y básicamente es promover el estudio a nivel de nuestros compañeros, porque siempre son fiestas, deportes y nunca se enfoca en la parte del conocimiento. Entonces queremos acompañar esa parte este año. Ya, este año también, entonces a través de ustedes. Bueno, y algo de pastoral, ¿tienen? Cielo, a ver. Olvidando la parte pastoral, nosotros estamos en proceso de reactivar la infancia misionera, que terminó hace más de 10 años. ¿En serio? Si me recuerdo, yo fui ¿Y ¿Y por qué eso? Ustedes me están copiando, porque yo justamente en la parroquia estoy comenzando. Justamente, padre. Justamente le llenan yo por el WhatsApp y ahí dijiste. Sí. No. Antes yo tenía la idea. Tenía la idea, pero nunca hiciste. No, cuando yo voy a hacer, boga tú ahí. Bueno, está bien, te felicito. Pero justo te iba a escribir para que también podamos siempre estar cuando quieran, como familia, cuando quieran. Espectacular, cuando quieran. Y así estamos en proceso. Estoy viendo todo para que se reactive, para que los chicos, los niños de 3º a 6º grado puedan participar en algo tan lindo que es como un movimiento. Sí, eso es espectacular, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí con los jóvenes siempre compartiendo lo más lindo de las actividades, de las propuestas. No solamente ellos decían en el sentido, ¿verdad?, de intercolegiales a nivel del deporte, sino que también a nivel del estudio, a nivel de la literatura, escuché que estaban diciendo, de la física, de la matemática. ¿Química vio ahí también o no hay? Nunca sí, hicieron. Eso ahí también. Eso también quería decir, sí, te olvidaste también. Sí, me olvidé. Sí. Bueno, entonces, todas estas cosas. Pero yo recuerdo que ustedes también hacían la robótica, habían todo un... Otra cosa que me olvidé, padre, club de robótica. Por eso. Porque son tantas cosas que... No, por eso, porque ustedes como son aquí una escuela técnica que tiene tantas carreras, tantas ramas, entonces es muy importante que todo esto les haga crecer, donde ustedes puedan meter lo más importante de sus cualidades, de sus riquezas. Vamos a volver entonces enseguida ya en nuestro casi último bloque de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y ya estamos concluyendo prácticamente. Es nuestro último bloque de nuestro programa en este domingo. Pero queremos que nuestros jóvenes nos dejen también un mensaje, un último mensaje para los otros jóvenes, para la familia. Y también si tienen por ahí ustedes algún otro proyecto que quieren decirnos y que nos animen un poco. Vamos a comenzar aquí a ver un poco. Pisurno, te escuchamos. Bueno, nosotros también a nivel pastoral, para resumir básicamente, ayudamos a una campaña que se llama Ñuapua, que es en el Chaco,
Nosotros siempre recolectamos ropa, alimentos, así que cualquier cosa, si es que quieran colaborar, pueden ¿Cuándo colaborar. es eso? La campaña es en el mes de octubre. Octubre. ¿Y ustedes hasta cuándo reciben eso? Y claro, todo... Una semana antes. ¿Cómo? Ya, bueno, ahí entonces van a explicar mejor, dice. A ver, escuchemos. Bueno, en la campaña en sí organizamos nosotros conjunto a la pastoral del colegio, que la campaña estaríamos empezando a finales de abril. Durante mayo y en septiembre, alumnos del colegio van al Chaco, porque Ñuapoa queda en el Chaco, a hacer su experiencia solidaria. Y terminando, quiero pedirle a las familias que siempre nos apoyen con esta campaña tan linda como la espiritualidad salesiana y el carisma que tenemos nosotros. Ya, o sea, como decía Don Bosco, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Bueno, entonces, un mensaje, lo otro, a ver, pasa un poco ahí tu micrófono, ahí también, vamos a ir escuchando, fuerza. Nada, y esto es lo que más o menos nosotros hacemos en el Salesianito como centro de estudiantes. Vos sos el presidente, me dijiste, ¿verdad? Sí, soy el presidente. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Te obedecen, veo yo? Como presidente veo, Sí, sos un buen todo, presidente. sí, bien, Maneja el bien equipo. derechito todo acá. Ya me di cuenta ya, porque vos casi no hablaste, pero así nomás le miraba con una, con los ojos no vaya a manejar. Nada, y queremos apoyar, o sea, esperamos el apoyo de todos y que los jóvenes se lancen a estas actividades que nosotros tenemos, porque no solamente, como dijimos, pensamos en el deporte, sino que tenemos varias ramas como la danza, el estudio, el arte, y que se lancen a todo esto, que se animen a participar, y también el apoyo de los padres, sí, que queremos fomentar un ambiente de familia. Bueno, vamos a ir escuchando de este lado, a ver quién, el siguiente. Y para concluir, básicamente, como fuimos mencionando varias actividades, cualquier información pueden contactarnos al correo del centro de estudiantes que aparece en pantalla. Y si quieren alguna información, por ejemplo, si tu colegio no tiene un centro de estudiantes, ¿cómo le podemos ayudar? O algunos colegios que estén interesados de las actividades que estamos realizando, si quieren informarse, estamos abiertos a eso. Y nada más eso, padre. Nosotros como centro de estudiantes queremos dejarle a los otros jóvenes que ellos saquen su propia voz, porque como dijeron los compañeros, si necesitan ayuda a conformar su centro de estudiantes, nosotros estaremos predispuestos siempre, porque es nuestro carisma, y queremos siempre también decirles que estén alegres y que cualquier cosa se comunican a nosotros a la dirección de lo que dijo el compañero, que estamos siempre abiertos como salesianos que somos. Bueno, muy bien. Entonces les agradecemos a estos jóvenes que han participado aquí con nosotros, Jóvenes para los Jóvenes in situ. Pero como siempre, nosotros en nuestro programa queremos dejar también una reflexión desde la palabra de Dios. En esta oportunidad tomamos de la carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 9, desde el versículo 24. Fíjense, queridos jóvenes y querida familia, lo que dice San Pablo a sus jóvenes, o mejor dicho, a los que conforman esa comunidad de Corintios. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio, como las Olimpiadas, ¿verdad? Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Entonces, queridos padres, queridos jóvenes, este es el mensaje que nosotros lo tomamos desde la palabra de Dios. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estos jóvenes también nos animan, nos alientan, y como familia a hacer nuestra carrera, el correr hacia valores, correr hacia lo más importante de nuestra vida, que es Dios al final de cuentas. Este es el mensaje más importante que hoy les queremos dejar. Este es el mensaje que nos viene desde la palabra de Dios, donde todos también nos comprometemos. Todas las actividades que estos jóvenes realizan y todas las actividades también que realizan los otros centros de estudiantes, sean olimpiadas deportivas o sean olimpiadas también para un conocimiento, para un estudio, etc. Entonces todo esto nos tiene que hacer entender que estamos corriendo hacia lo más importante, la formación personal y sobre todo la formación en los valores. Y el valor central, el valor esencial para cada joven y para cada familia es Dios. Muchísimas gracias entonces, queridos jóvenes, el poder compartir con ustedes, y nos encontramos con todos los televidentes la próxima semana nuevamente en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Hasta la próxima, que Dios les bendiga a todos.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de